Hola, buenas tardes, amigos, amigas de Educación Especial. Hoy vamos a continuar con nuestras actividades de hoy, martes 16 de junio. Hoy tenemos programado una intervención de un compañero, colega de Tabasco, que ahorita se los voy a presentar, y vamos a hablar un poco acerca de algunas orientaciones para fortalecer los procesos cognitivos cuando nos encontramos en dificultades o problemas en el aprendizaje asociados a la lectoescritura. Les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Grabado una Por aquí. intervención de un compañero, colega de... Hola Manuel, si le bajas Hola tantito. Alfonso, ¿qué tal? Buenas Les, tardes. les presento a colega, amigo, él es de Tabasco, se llama Manuel Solís. Él es licenciado en problemas de aprendizaje y también tiene la maestría en, ay, se me fue ahorita que nos diga él en qué la tiene, Manuel, y está también estudiando su doctorado, pero ha trabajado en USAER, allá en Tabasco, también ha atendido las dificultades en el aprendizaje que ahorita les había mencionado, y pues hoy también trabaja en UNCAM, actualmente está en UNCAM. Manuel, ¿qué más nos quieres compartir? Se me fue el nombre de tu maestría. ¿Qué tal, Alfonso? Bueno, pues como bien decías, yo tengo la formación en licenciado en Educación Especial, con especialidad en problemas de aprendizaje. Estudié también la maestría de Integración Educativa en UPN y bueno, pues actualmente estoy cursando el doctorado en Educación Especial en línea en la Universidad IEXPRO. Y pues aquí estamos, y como bien dijiste, trabajé muchos años en USAER. Actualmente llevo casi 2 años ya trabajando en centros de atención múltiple. Y bueno, pues aquí estamos para compartir un poco de lo que hemos aprendido. Sí, muchas gracias, Manuel. De hecho, bueno, nos conocimos, Manuel y yo, en el año pasado en los procesos de evaluación. Somos evaluadores certificados y ahí pudimos coincidir y la verdad hemos establecido buenos diálogos y compartido en otros espacios. Entonces, hoy nos quiere también aquí apoyar un ratito en estas situaciones. Déjenme decirles que, bueno, hablando de los problemas del aprendizaje, que lo hemos platicado con Manuel, pues estos se han invisibilizado actualmente, ¿no? En la educación especial y pareciera a veces que no existen y claro que están ahí presentes en el aula. Nos hablan de grupos de atención, pero de estas problemáticas pues poco ya se visibiliza. Entonces, sí es importante considerarla porque entre el 5 y el 17% de estas problemáticas pues se presentan en la población que atendemos en las escuelas y es importante reconocerlas. Otro de los elementos es que las causas pues son multifactoriales que pueden ser desde problemas orgánicos hasta medioambientales y además, bueno, pues son afectaciones que también ocurren en alguno de los lóbulos cerebrales y que, bueno, pues también están ahí presentes. Pero bueno, hoy no vamos a abordar los problemas Pues de esto se han aprendizaje. invisibilizado actual. De estas problemáticas pues se presentan en la población. Manuel, nada, si le bajas volumen a tu cel, ahí para que Sí, no sí, se sí. nos vicie. Ya, ya. Y sí, gracias. Y entonces, estas situaciones no las vamos hoy a profundizar. Tendremos otra charla, un conversatorio a lo mejor que tenga que ver con esta situación, pero hoy lo que queremos es que Manuel nos va a compartir esas experiencias que ha tenido con relación al trabajo en los problemas del aprendizaje y cómo el fortalecimiento de los procesos cognitivos pues son una herramienta que nos va a ayudar para ir trabajando estos aspectos. Le dejo la palabra a Manuel para que nos platique un poquito de esta experiencia que ha tenido. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, pues vamos a ir entrando un poquito en materia, como ustedes pueden ver en la presentación. Ya hemos platicado de que la pandemia nos ha venido a observar muchas cuestiones en el sistema educativo. Y bueno, ciertamente hay dificultades que esta pandemia pues todavía profundiza un poco más. Y bueno, vamos a hablar un poquito de leer y escribir en casa con niños que presentan dificultades específicas de aprendizaje. Bueno, primero que nada, en el sistema educativo y en nuestra sociedad siempre vamos a hablar de dos cosas, lectura y escritura, leer y escribir. Pero muy pocas veces, socialmente y culturalmente hablando, pues nos detenemos a pensar en qué consiste la lectura y en qué consiste la escritura. Y bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que estos son dos procesos, pero que se dan un poco a la inversa, ¿sí?
Y le voy a explicar un poquito así en qué consiste cada uno de ellos. Primero que nada, bueno, no creo que, a ver, permítame, ok, aquí está, perdón. Bueno, la lectura y la escritura pues, son dos procesos cognitivos que tenemos que empezar a reflexionar. Y si prestamos atención a esos pasos cognitivos para ya escribir, pues partimos de una percepción acústica, es decir, vamos escuchando, pues desde que somos pequeños vamos escuchando nombrar diferentes objetos, diferentes cosas, los nombres de las personas que nos rodean, ¿sí? Hasta que llega un momento en que esa percepción acústica, esos sonidos que escuchamos, esas palabras, pues ya tienen una representación visual, que es lo que conocemos igual de alguna manera percepción visual, las podemos ver, ¿sí? Podemos nosotros representar la palabra pelota, cuando escuchamos la palabra pelota, pues nos imaginamos algo redondo, eh, y que tiene diversidad de características, ¿no? De colores, formas, texturas. Esa es la represión, esa es la represión, percepción acústica. Cuando hablamos ya de la percepción visual, es de que cuando nos dicen la palabra, escuchamos la palabra pelota y la vemos escrita en algún folleto, en el cuaderno, pues ya empezamos a asociar esa parte acústica con lo que estamos viendo, si hablamos de la parte de la escritura. Entonces, cuando leemos, cuando decodificamos ese signo lingüístico que es escrito, pues hacemos un deletreo, eso es como un análisis, ¿no? Para ir diferenciando los sonidos que componen la palabra. Finalmente, bueno, seguidamente vamos con otro paso que es la formación del signo lingüístico. Cuando nosotros solo vemos la palabra pelota, como ya lo tenemos en cierta manera asignada, desarrollada y asimilada, pues podemos diferenciar la palabra pelota de otras palabras que son similares. Y finalmente, pues le agregamos, hacemos un contenido, ya darle significado al texto escrito. Pero esto es, digamos, con respecto a la lectura. Si hablamos de la parte de la escritura, la cosa ya es, el proceso es al revés. Nosotros partimos del significado, es decir, ya lo tenemos representado a nivel cerebral, en qué consiste, y posteriormente al momento de escribirlo vamos diferenciando los signos que nos permiten escribir la palabra pelota, para posteriormente ir haciendo un deletreo, ¿sí? Escribir letra por letra, P-E-L-O-T-A, y posteriormente hacemos esa percepción visual para saber si lo hemos escrito correctamente y no nos hemos equivocado, y posteriormente, finalmente lo leemos para escuchar que realmente hayamos escrito la palabra pelota. Pero eso es un proceso que, digamos, en un desarrollo normal, en un desarrollo común en el niño, pues se da sin ninguna complicación, ¿sí? Pero ¿qué sucede con esos niños que, ahora sí como decimos comúnmente, no captan o no comprenden la ONI por lo redondo? Pues ya se están presentando dificultades que tenemos que saber identificar y darle una intervención apropiada para compensar esas dificultades. Porque de lo contrario, bueno, es sabido que nos encontramos con niños que terminan primer año, segundo año, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, llegan a la secundaria y todavía no aprenden a leer y escribir. Y no estamos hablando de que tengan una discapacidad intelectual, por ejemplo, ningún otro trastorno. Sin embargo, son procesos que de repente hemos dejado de lado, hemos olvidado o quizá minimizado, porque simplemente de repente sucede que hay que establecer ciertas metodologías que muchas veces el contexto escolar no los aporta, ¿no? Bueno, voy a regresar en esta presentación, que no sé qué sucedió. Y bueno, ¿por qué sucede esta parte, cómo se ha dado ese proceso durante muchos años, ese proceso de lectura y escritura? Pues es muy común hoy en día que todavía se utilicen este tipo de materiales, que nosotros conocemos como el método silábico o a veces en el método fonético, ¿verdad? Es muy común que a los niños se les inicie primero enseñando las letras,
para posteriormente ir formando sílabas y posteriormente palabras, y finalmente frases y textos más grandes. Y como en ese momento en un desarrollo normal, pues no se presentan dificultades y podemos tener ciertos resultados. Pero cuando los niños, este tipo de códigos que se les muestran no representan nada para él, es cuando tenemos ciertas dificultades. Y hay algo que tenemos que tener, considerar en este sentido, que son los procesos de atención. Cuando esos procesos de atención no se trabajan de manera adecuada, pues entonces es de ahí donde los niños, que principalmente con dificultades en la lectura y la escritura, no logran diferenciar y precisamente por esas dificultades no no aprenden a leer y a escribir, o a veces sí aprenden a leer, pero les cuesta mucho trabajo escribir. O por el contrario, pueden escribir quizá un dictado, pero por sí solos no pueden escribir un texto, ahora sí que de su propio desarrollo. Y es aquí donde tenemos que prestar énfasis o focalizar la mirada hacia los procesos de atención, que es uno de los procesos cognitivos que, como nos dice aquí como tenemos aquí en esta mirada, es una capacidad para aplicar voluntariamente el entendimiento a un objetivo, ¿sí? Es una cualidad también de la percepción. Si nosotros observamos a un niño pequeño, digamos en edad de preescolar, él siempre va a fijar la mirada, su atención hacia aquellas situaciones o hacia aquellos objetos que tienen una particularidad para él y que él de alguna manera capta. Los niños desde pequeños están acostumbrados a lograr objetivos. Si observamos, por ejemplo, a un niño, si quiere jugar la pelota y la pelota está guardada en un cajón, él sabe qué pasos tiene que realizar para localizar la pelota. Si lo observamos tomar un vaso, por ejemplo, el niño lo sujeta de cierta manera que puede tener firmeza. Si en dado caso se le cae, el niño empieza a asimilar que ese vaso necesita un poco más de presión al momento de sujetarlo. Y es ahí donde la atención es entendida como el mecanismo que controla y regula los demás procesos cognitivos, ¿sí? Como la memoria, en este caso. Ahora bien, hay unos trastornos que mencionaba hace un momento Alfonso, que en este sistema educativo se han llegado a ignorar o en muchos casos a olvidar, ¿no? Porque pues no representan mayor problemas en este caso para el docente, porque si el alumno no aprende, no sabe escribir, bueno, pero sabe copiar, con esa parte ya se compensa la situación, pero pues no se resuelve el problema. Y en este sentido, en este confinamiento que hemos vivido, es ahí donde ese proceso puede aumentar un poco más las condiciones de niño. Y bueno, uno de los trastornos más comunes, pues es la dislexia, ¿sí? Que es el trastorno de aprendizaje más frecuente, más común en una población de edad escolar. Estamos hablando que se estima que en una población se representan el 5 y el 17%. Generalmente se da pues más en niños en niñas, en niños que en niñas. Pero ¿por qué representa la dislexia hoy en día muchas dificultades y por qué no se le considera bueno? Porque precisamente nuestro sistema educativo está privilegiando las asignaturas donde los niños presentan mayor dificultad, que es español y matemáticas. Un niño con dislexia puede tener una inteligencia normal o superior que el resto de sus compañeros o el resto de los niños de su misma edad. Puede desarrollar otras habilidades en otras áreas, pero la lectura y la escritura, que es lo que nosotros sabemos, son las que se presentan más, o sea, se les hace más énfasis ahora sí que en las calificaciones. Por ejemplo, el niño puede sacar 10 en artística, pero el español y matemáticas son las que tiene que aprobar para poder obtener un promedio aprobatorio en su sistema de evaluación. Y es por eso que pues de la dirección no es compatible con nuestro sistema educativo. Entonces,
Hoy en día las metodologías o las estrategias que de repente utilizan los maestros son las mismas que se han utilizado durante años y podemos ver que se privilegia mucho el uso de cuadernos, el uso de hojas de ejercicios y sin embargo los niños con dislexia hoy en día que no hay quien los atienda, por ejemplo, porque no está el maestro de USAER que le dé ciertas, ahora sí que ese acompañamiento más cercano, más que a distancia, es cuando las dificultades se hacen todavía más, más detalladas, ¿no? Más se pueden llegar a agravarse incluso porque si el niño no lleva un proceso adecuado en su aprendizaje de la lectura y la escritura, pues a distancia todavía se hace un poco, se complica más porque, bueno, no tiene un horario fijo, no tiene no tiene un docente, un tutor que realmente le esté brindando las herramientas que requiere, porque aprender a leer y escribir para muchos se nos puede hacer muy fácil, o muy común o muy normal, ¿no? Pero para un niño que tiene dislexia, el proceso puede llegar a ser incluso traumatizante. Yo recuerdo cuando estuve en USAER, hace 2 años, tuve a 5 alumnos, a 2 alumnos con problemas de dislexia. Entonces había un niño que ya estaba en 4º grado y nomás le mencionaban lectura y escritura o algo que tenga que ver con eso. Ahora sí que su expresión facial cambiaba radicalmente, ¿no? Entonces optamos por implementar ciertas metodologías para que los niños pudieran ir trabajando eh, las habilidades que les hacían falta y nos dimos cuenta que esas habilidades de atención para ellos no las tenían desarrolladas y por lo tanto tuvimos que realizar una propuesta de intervención. En este caso, yo utilicé dos propuestas que ahora sí que en ese momento en el que estábamos empezando y íbamos a iniciar el trabajo, pues ahora sí que se presentaron a manera de materiales y otras que se presentaron a manera de cursos en línea que me sirvió mucho para ir acompañando a los niños a cambiar, a desarrollar las habilidades. Y ahorita pues no, les voy a mostrar un poco del trabajo que se hizo con los materiales para que ustedes puedan trabajar, puedan tener idea de en qué consiste. Uno de estos materiales fueron la terapia de reforzamiento de las habilidades de atención, que consistía básicamente en una serie de ejercicios con materiales muy específicos en los que los niños tenían que observar una figura o una serie de figuras y con los materiales que en este caso eran cuadros bicolores, tangram, cilindros de colores, rompecabezas, pues tenían que reproducir la figura que estaba en la hoja con los materiales que se presentaban dependiendo del ejercicio, que en un momento se los voy a mostrar más en concreto. Y otro de los materiales otra de las estrategias que utilicé para trabajar con ellos, pues fue aprender acerca del método de lectura y escritura de la doctora María Victoria Troncoso, que consistía básicamente, que bueno, dividía el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, tanto de la lectura como de la escritura, en etapas, ¿no? Y antes de iniciar ese trabajo con los niños, teníamos que desarrollar precisamente las habilidades perceptivo-discriminativas que se requerían para poder trabajar lectura y escritura. Y esas habilidades, todos los niños antes de aprender a leer y escribir tienen que tenerlas desarrolladas, independientemente del método que se utilice. ¿Por qué? Porque los niños tienen que observar, tienen que decodificar, tienen que analizar, tienen que memorizar cómo se escribe una palabra, cómo se escribe una letra, ¿no? Cómo se acomodan las palabras para una frase. Y esa parte era muy interesante porque al momento en que yo tomaba el curso precisamente de lectura y escritura, íbamos desarrollando todas las habilidades para ir descubriendo en los niños y hacer una evaluación diagnóstica muy específica que permitía determinar cuáles eran las áreas de oportunidad que cada niño obtenía. Oye, Y bueno, Manuel, ¿perdón? Manuel, perdón.
ahí para hacer una aportación. Fíjate que en estos videos, en estas sesiones que hemos ido grabando, pues hemos ido hablando de esta parte que tú bien mencionas, ¿no? Sí, sí, Incluso una pregunta que me hacían la semana pasada, ¿cuál método es el que tú usas? Y yo les decía, bueno, pues no es que yo tenga un método específico para una situación, sino más bien va a depender de esto que tú haces referencia, de la así situación es, de cada niño, ¿no? De estos elementos cognitivos que a veces o no están trabajados, están así es. disminuidos, o pueden ser también una situación orgánica que puede estar ocurriendo. Y hablando, como lo decía con Víctor la semana pasada, hablábamos de esa plasticidad cerebral, de esa capacidad que tiene nuestro cerebro también para establecer nuevas redes neurales que también ayudan, ¿no? A contribuir para estos procesos se compensen y las Así es, actividades que estamos proponiendo, bueno, tienen ese fin, ¿no? Poder así es, acelerar, bueno, no acelerar, sino más bien poder trabajar de manera, global, ¿no? Todos estos elementos de procesos que nos ayuden a estos elementos, ¿no? ¿Cómo ves, Manuel? así es, y yo creo que tenemos que ir cambiando un poquito la dinámica de trabajo en los niveles educativos, iniciando por preescolar, porque bueno, los programas de estudio de preescolar ya empiezan ahora sí que con que los niños empiecen a familiarizarse con todos los recursos escritos que hay en su contexto, ¿no? Y a veces he observado que desde preescolar ya los niños empiezan ya empiezan con el conocimiento de las letras, cuando ellos pues todavía no están preparados para ese desarrollo, esos procesos. Entonces, creo que tenemos que empezar como que a observar, a ser un poco más puntuales en el contexto para decir, bueno, imaginemos que la escuela se encuentra en un contexto donde pues, nadie lee, nadie escribe, o sea, a veces tampoco hay muchas formas de comunicación. Entonces los niños tienen que primero, como mencionaba hace un momento, pues asimilar, construir el código lingüístico, el contenido, el signo, para poder después utilizarlo. Porque, bueno, hay una frase que me gusta, dice, creo que es de Albert Einstein, que dice que nada llega al cerebro si antes no pasa por los 5 sentidos. Entonces a veces queremos olvidarnos de ese trabajo y llegar directamente ahora sí que ver la manera de que los niños aprendan las letras, ¿no? Y que que es un paradigma que todavía tenemos que ir manejando, porque de lo contrario, pues sabemos que sí, a veces hay niños que sí te aprenden a descifrar lo que dice, lo que está escrito, pero pues no te comprenden lo que leyeron, ¿no? Y si le preguntas y les cuestionas, te contestarán quizá lo último que lograron leer, pero no te darán una opinión acerca de todo el texto que se manejó. Y en ese sentido, con estos niños que sí trabajamos, ahorita les voy a mostrar un poco más específico el material, empezamos a construir esos significados. Yo trabajé en una escuela que a pesar de que era céntrica, era de turno vespertino, céntrica en el lugar en la cabecera municipal. Sin embargo, la población que llegaba ahí era su población que no tenía, que digamos que las familias pues no tenían, eran de bajos recursos, incluso eran familias analfabetas, ¿no? Entonces era muy difícil que los niños pudieran apropiarse de material escrito porque no había un modelo a seguir. Y, y entonces, bueno, fue una de las tareas que también me di a trabajar con los chicos, porque generalmente a veces pensamos que alfabetizar es iniciar con las letras cuando en realidad es todo lo contrario. Sería alfabetizar es mostrar portadores de texto para que los niños puedan explorarlos, independientemente si los leen o no, pero lo importante de que sepan de dónde se obtienen, de dónde salen las palabras y para qué, y sobre todo para qué sirven. Y con los niños con dislexia es una parte muy importante porque si seguimos trabajándoles método silábico, mame, mimo, o sea, es como generar un círculo vicioso de repetición y al final de cuentas, pues los niños lo van a aprender ahora sí que de tanto que lo memoricen, pero no van a comprender realmente lo que están leyendo. Y el problema vendría cuando todo lo que tengan que hacer de manera escrita,
no lo puedan interpretar. Más ahorita que tenemos que la vía de comunicación es más por mensaje de texto que de manera oral, pues se dificulta más su situación, ¿no? Y bueno, aquí con los niños, ustedes pueden ver, ahorita les voy a mostrar las tarjetas. Este método realmente lo que lleva de la mano a los niños para ir construyendo el código lingüístico. Aquí podemos observar que se le presentan tarjetas que tienen la foto y la imagen. Y es un método que permite la contextualización. ¿Por qué? Porque se parte de lo que tiene el niño a su alrededor. Es decir, desde que cómo se le llama en casa, porque a lo mejor se llama Guadalupe, pero en su casa no le dicen Guadalupe, sino dicen Lupita, por ejemplo. Entonces, de esa manera se le presenta su nombre al niño. La finalidad no es que lo aprenda tal y como tal, sino que empiece a asimilar que las letras significan algo, o que la palabra que está, o las letras que está escrita en una tarjeta tienen una representación de lo que es, por ejemplo, en este caso, su nombre que le da identidad, o el nombre de cualquier otra cosa que esté cerca de él. Entonces, esas tarjetas que trabajamos fueron muy personalizadas por cada niño, porque era parte de su contexto. Es decir, no trabajamos una sola tarjeta para todos, ¿sí? Aunque de repente encontrábamos cosas comunes, como por ejemplo el tipo de alimento que a los niños les gustaba, o el tipo de juegos. Con estos niños que trabajamos, había uno que le gustaba mucho el fútbol, y al principio observé que corría y le pegaba la pelota y todo, pero nunca lograba atinarle la portería, aunque estuviera como a 10 metros de distancia. O sea, con el trabajo que fue realizando y de tanta práctica que también le gustaba, que él realizaba, llegó un momento en que sí podía atinarle a la portería. O sea, digo, no metía el gol, pero sí lograba, ahora sí que dirigir la pelota hacia el objetivo en concreto, porque anteriormente la dirigía, sin querer la dirigía a otro, y esa es una de las habilidades que a veces los niños con dislexia pueden tener. Tuve otra niña también que tenía dislexia, los dos iban en cuarto o quinto grado, pero ella tenía problemas de dislalia, entonces el trabajo de lectura con ella se dificultó un poquito por la cuestión de la pronunciación. Sin embargo, me dio mucho gusto ver de que los niños, con el trabajo que se iba realizando, pues le iban perdiendo ese terror a la lectura. Es decir, ya no veían, ya cuando les mostrábamos un libro, ya no le venían con el miedo o con el desgane, sino que ya, bueno, ya lo veían como algo normal porque era su mamá quien les leía. Y fue un trabajo que realizamos en ese sentido, con los papás también ir cambiando esas ideas que tenían de hacer dictado, de repasar sílabas, sino realmente leer un libro de cuentos y preguntar y dialogar. Incluso a veces ni siquiera teníamos que preguntar el contenido, sino qué te pareció la historia, si te motivó el libro, si no te gustó. Y siempre se le decía a los papás de que tenían que leer con ellos un determinado tiempo, el tiempo que el niño determinara, decidiera también, porque pues no lo podíamos forzar. Digo, ya los habíamos forzado demasiado tiempo para ir a escribir y no teníamos resultados. Entonces teníamos que crear como cierto hábito en la familia, un cierto hábito de lectura, para que los niños dejaran de ver como una tortura esa acción, ¿sí? Y bueno, ahorita que tenía la presentación, ahorita les voy a ir mostrando los materiales que íbamos realizando para que pudiéramos apreciar con más detalle el trabajo que se realizó y cómo fue que desarrollamos esas habilidades. El primer material que utilizamos fue terapia de reforzamiento de las habilidades de atención, que son varios manuales que permiten, a través de ejercicios como estos, que este es uno de ellos, el Tangram. Este material me permitió observar a los niños cómo resolvían cada uno de estos ejercicios. Me permitía también ver cómo su pensamiento al principio era un poco rígido. Por ejemplo,
para poder colocar esta figura, que es el que venía en maderita, ahora sí que en madera comprimida, ellos tenían que observar la figura y reproducirla en la mesa, con el material que se les daba. Entonces todos los niños con los que se trabajó este material tenían una particularidad. Esta figura les costaba mucho trabajo ubicarla, ¿sí? Es decir, que para ubicarla, colocarla aquí por ejemplo, en este cuadrado, tenían que voltear el trapezoide, ¿sí? Y muchas veces los niños no lo lograban hacer. Perdón, el romboide. Entonces muchos niños no lo lograban hacer hasta que después de 3 intentos, digamos en 3 sesiones diferentes, fue que lograron flexibilizar su pensamiento y poder formar la figura, ¿sí? Este es uno de los materiales que se manejaron. Esto fue otro que se trabajó, que consistía en unir puntos, y esto lo tuvimos que indicar porque, bueno, era difícil en ese entonces hacerle material a cada niño, pero eso nos permitía borrar el trabajo y observar. ¿Qué es lo que tenían que hacer los niños en esta cuadrícula? Bueno, fácil. Tenían que reproducir estas figuras en la cuadrícula punteada que se trabajó, que se les proporcionaba con un plumón, ¿sí? Y aquí, bueno, observamos también la parte de cómo los niños trazaban las figuras, y era un poco un proceso muy interesante porque había niños que tenían mucha prolijidad para hacer, mucho cuidado para hacer sus trazos, y había otras que, bueno, había un niño con TDA que sus trazos eran demasiado bruscos, ¿no? Bueno, eso será por un lado. Y bueno, otro de los materiales que se trabajaron era que eran los cilindros de colores. En una cuadrícula, acá se los muestro. En una cuadrícula como esta, se les entregaban unos cilindros de colores, que eran unos palitos, y los niños tenían que colocarlo en la cuadrícula, el color a como lo estaban observando, ¿sí? En cada sesión se trabajaba ahora sí que uno de estos, para que los niños pudieran irlo trabajando. Había algunos donde los niños no tenían tantas dificultades. Había otros donde sí podíamos observar que les costaba mucho flexibilizar ese pensamiento, porque lo tenían demasiado rígido. O sea, no, era un pensamiento como muy lineal, entonces no podían jugar con las formas y en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Bueno, otro de los materiales que se trabajaban precisamente eran los cuadros bicolores, que al igual que los cilindros y el tangram, los niños tenían que tenían que formar las figuras que se les presentaban, ¿sí? Y muchas figuras eran muy simples para ellos, y había otras que eran más complejas, en las que los niños precisamente tenían que ubicar cada cuadrito en el lugar que le correspondían hasta obtener, la figura que se le presentaba. Y de esta manera, bueno, fuimos trabajando las habilidades de atención. Fue un proceso que empezamos a mediados de octubre de hace como del 2017, y más o menos terminamos en el 2018, y logramos que los niños pudieran tener un poco más de desarrollo en esa parte. Fueron muy estimulados en ese sentido, y bueno, esa fue una parte inicial. Y la otra parte que trabajamos fue el método troncoso, que, como les decía hace un momentito, desarrollamos a través de tarjetas, ¿sí? Tarjetas que iban desarrollándose para cada uno de ellos. Estas son las tarjetas palabra, y con estas tarjetas palabra estaban las tarjetas dibujo, que tenían la imagen del objeto que al niño le gustaba, en este caso una fruta, con su respectiva palabra, ¿sí? Entonces los niños ya consideraban, era un proceso de que no solamente era mostrar y leer la tarjeta, sino dialogar sobre la misma, por ejemplo, ¿por qué te gusta el mole? ¿Por qué te gusta la ensalada? ¿Con quién juegas en tu casa? ¿No?
y siempre se le hacía énfasis a la tarjeta tal y como estaba. Porque les decía, si hablamos de niño de que en su casa se llamaba Antonio, pero en su casa no le decían Antonio, sino Toño, pues así se le escribía su nombre en la tarjeta, ¿no? Era como que ir un poquito más allá de decir, bueno, es que yo quiero que aprenda Antonia. Y en este sentido, aquí el objetivo no era que aprendiera su nombre Antonio como tal, sino si me llamaba Antonio, bueno, ese es el código que tenía yo que asimilar. ¿Por qué? Porque cuando llegáramos a la etapa de dividir la palabra Toño en dos sílabas, pues ya me servía para utilizarlo y formar otras palabras. ¿Sí? Esa era, creo que la parte noble del método, que no era tan muy rígido como los otros métodos, que a fuercita tenías que leer la palabra tal y como te la estaban presentando. Y bueno, a partir del método Trincoso, pues se desarrollaban otros materiales, como las loterías. Al principio, obviamente, solamente podías utilizar el dibujo con la palabra, hasta llegar precisamente a esta, que era, ¿sí?, solamente la palabra cuando los niños ya estaban un poco más avanzados. Y no quiere decir que a veces el trabajo fuera muy limitado, sino el método te daba como para más. El chiste era, bueno, el chiste todavía sigue siendo que los niños vean la escritura como algo que es parte de nuestra vida, así como el uso del celular o mandar un mensaje de texto, WhatsApp, y es parte de nuestra vida. Pues así es como se trabajaba con el método. Y podíamos trabajar otros ejercicios, como este que tengo yo aquí, que eran las tarjetones, donde el niño, bueno, ya identificaba la figura y posteriormente se le daban las palabras para que él lo ubicara en su nombre, ¿sí? Ubicar cada palabra tal y como aparecía en la lotería. Entonces se le daban las tarjetitas y ya el niño las colocaba en su nombre. Y posteriormente, pues ya se platicaba otras cuestiones ya más específicas de los niños. Incluso llegar hasta leer, por ejemplo, formar pequeñas frases, ¿no? Por ejemplo, siempre utilizando los colores, resaltando con color la palabra como se les había mostrado, y trabajando también con el verbo y la figura, ¿no? Y eran elementos que se podían hacer de manera impresa. En ese momento, en ese tiempo también lo manejaba yo de manera digital a través de una tablet. Bueno, porque le decía, bueno, era más sencillo irlo trabajando con recursos que no causaran tanto gasto. Y así nos íbamos trabajando ya individualmente con los niños. A veces no, al inicio, pues a veces no colocábamos la palabra, sino leíamos la frase y el niño tenía que decir el dibujo que ya estaba asimilado. Y entre los dos pues, buscábamos a cuál se refería y lo colocábamos aquí, ¿sí? Eran una de las partes de los ejercicios que se desarrollaron, parte del material también. Y bueno, otra cosa que empezamos a trabajar fue la lectura en casa, como les decía hace un momento. Ir quitando ir como que creando un hábito lector en casa. Entonces, pues tuvimos que ir trabajando con cuentos, ¿no? Y vean ustedes que no eran cuentos de una hojita o impresos, sino eran cuentos ya con formato de libro, ¿sí? Dice el doctor Enrique Lepe que los niños tienen que aprender de dónde viene la información. Y si les vas a hablar de la noticia, pues tienes que mostrarle el periódico completo, porque al final de cuentas el periódico es el portador de texto que incluye diferentes secciones. Y fue así como empezamos a trabajar, no solo con los niños con dislexia, que fue una estrategia bien padre, sino con toda la escuela. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, tuve que hacer como un estante, me decían, de hecho me burlaban porque parecía yo uno de los testigos de Jehová, teniendo su estante y sus libros ahí colocados. Y al principio los niños empezaron a jugar, a tomar todos los libros, ¿no? Pero al momento en que empezaban a hojearlos y veían que no tenía dibujitos, pues ¿qué creen que hacían? Los devolvían, ¿no? Pero con el tiempo lo interesante fue que los niños durante el recreo, porque eso era una actividad libre, o sea, no era de que tenía yo que juntar niños. Yo me colocaba en la hora del recreo con mi estante, con mis libros,
y ahí estaba yo parado, y los mismos niños llegaban y maestro, ellos mismos escogían sus libros. Este fue uno de los que me llamó mucho la atención porque los niños pensaron que se trataba de un jaguar, y realmente no, es más, jaguar no salía en el cuento, bueno, lo nombraba nada más que como en 2 líneas, y ya, y era una parte interesante que siempre rescatamos de decir, bueno, ¿qué te parece el libro? ¿Por qué no te gustó? ¿Qué le cambiarías? Y fue como muchos, no solo niños con dislexia empezaron a leer, sino también los demás niños de su grupo. Había una niña, yo recuerdo, que venía de una zona indígena. Ella no hablaba mucho el español, hablaba más el tzotzil. Entonces fue una de las que también empezaba a tomar sus libros y bueno, tampoco sabía leer, y ya iba como en 4º grado, 3º o 4º grado. Entonces fue una de las que también utilizó empezaba a tomar los libros, empezaba a leer, y lo chistoso es que cada niño ya tenía sus favoritos. Y había niños que te leían el mismo libro durante toda la semana. O sea, no te lo despegaban, incluso hasta lo apartaban. Y fue así como empezamos a implementar al menos la estrategia del pasaporte lector. A cada niño, por decir, durante una semana, hablando de los niños con dislexia, durante una semana se les daba su pasaporte y durante una semana se les daba un libro. Cuando terminaban de leerlo, lo regresaban y los papás debían anotar qué libro habían leído, empezando con el nombre del libro, el nombre del autor, ¿sí? Y los niños tenían que darle una opinión. Habíamos acordado de cuántas estrellitas les debían de dar, y a veces había niños que les daban 5 estrellas, 2 estrellas, 4 estrellas, y fue una estrategia que de repente empezamos a leer. Había una niña que le decía que tenía problemas del lenguaje, dislalia, entonces ella en una ocasión leyó este libro, y es un libro que es más de poesía que de cuento, pero luego ya no me lo quería devolver porque le había gustado tanto que ya ahora sí que según se le olvidaba hasta que por fin me lo devolvió. Y era una estrategia que trabajando de esta manera, los niños empezaron a agarrar cierto gusto por la lectura. O sea, ya no la venían como una tortura, como un trauma, sino como una forma de entretenerse, una forma de aprender. Todos los libros que se le daban, pues obviamente eran de cuentos, pero eso resultó de que los niños empezaban ya a ir avanzando en su lectura. Terminamos un ciclo escolar con estos niños y ya empezaban a hacer su proceso de letreo. Algunos quizás deletreaban un poquito más rápido que otros, pero de alguna manera, al menos de los 2 niños con dislexia, uno sí tenía un poco más de avance y el otro empezaba ahí con su proceso de lectoescritura. Y ahora sí que solo nos quedamos en la parte de lectura, porque como les decía hace un momento, el método troncoso pues está separado. Lectura, escritura, y cada una trae 3 etapas, ¿no? Donde primero pues empieza la parte de visual, posteriormente la parte ya de formar palabras y todo ese asunto, pero siempre era lectura, o sea, no se trabajaba mucho todavía no se trabajó la parte de escritura, porque cada una tenía sus procesos. Pero con los niños empezaron ya esa parte de ir construyendo los significados, que era lo que ahora sí que era lo que nos interesaba como algo a corto plazo, para posteriormente ir produciendo sus propios textos. Y al final de cuentas, escribir es que yo puedes plasmar en papel lo que yo puedo pensar, lo que yo aprendo, lo que yo investigo. Porque muchas veces pensamos que cuando el niño, pensamos que el niño ya escribe cuando yo maestro o yo papá le dicto. Pero eso realmente no es, esa es una parte de la escritura. El niño, a final de cuentas, tiene que producir sus propios textos. ¿Sí? ¿Cómo ves? Sí, no, muy bien, muy interesante, Manuel. Fíjate que también un punto que tocaste y que también por aquí nos escribía Guadalupe Espíritu Castillo, un poco también el tema también de este gusto y que tiene que ver con la parte emocional y que no hemos platicado de ella. Fíjate que en las actividades que he venido desarrollando no lo había integrado, pero también es algo importante. Esta situación emocional en cuanto al gusto para poder escribir o leer,
pues también es fundamental y es algo que nosotros como docentes tenemos que propiciar, ese gusto, porque si no, entonces se genera una aversión y ante una aversión, pues también genera más dificultades porque el niño entonces se frustra, ya no quiere trabajar, evade las actividades, ¿no? Les huye, tú lo mencionaste con varios de los ejemplos, ¿no? Para no poder enfrentarse a esta tarea porque además son víctimas de burlas de sus compañeros y a veces también del propio docente. Entonces me parece que un tema también muy importante es la parte emocional que también va a contribuir a ir abonando más bien a que estas dificultades en estos problemas de aprendizaje que se van presentando, pues se superen de una manera más asertiva. Y nos lo comparte Guadalupe, ¿no? Nos compartió un poquito de su situación, que para ella era frustrante, ¿no? El no poder a veces identificar la B con la P, por aquí nos Así escribe, es. y más bien la forma en cómo te corrigen para que mejores, ¿no? Porque a veces es en regaño, Sí, a veces en otro sí, tipo sí. de situaciones que además, pues sí, dañan en el autoestima y eso en vez de contribuir para superar estas problemáticas, pues a veces son como una losa más grande que cargan estos niños y niñas, ¿no? Y eso también es muy Así es. importante que tenemos que considerar. ¿Cómo ves, Así Manuel? es, sobre todo también que, bueno, en este confinamiento depende mucho del maestro de grupo o el maestro en este caso de USAER, que sepa dar ese acompañamiento a los niños porque si los papás en ese sentido ejercen más presión por la cuestión de que tienen que entregar tareas, pues solamente nos enfocaremos en la tarea, más no en el aprendizaje. Y vamos a obtener un resultado, ahora sí que a la inversa, lejos de motivarlos para la lectura, lo que vamos a hacer es alejarlos de ella. Y fíjate que cuando hablamos de los padres, también hablamos de la parte de que, bueno, cómo ellos se enfrentan la lectura. En una ocasión, durante ese ciclo escolar, organizé un taller con algunos padres de familia. Fue una experiencia un poco chistosa porque eh, había visto una estrategia en el Facebook y lo que hice fue que puse otra vez mi estante de libros, pero todos los libros estaban forrados, estaban envueltos en papeles de craft, es decir, no se veía en la portada. Entonces, algunos papás elegían los libros por el grosor, es decir, si estaba delgadita, pues es más rápido de leerlo. Y los libros que tenían más páginas, que tenían más volumen, pues esos como que iban quedando, ¿no? Y lo chistoso también fue cuando parte de ese taller fue, bueno, ya ustedes leyeron, ya aprendieron, ahora léanle a los grupos. Y sí, llevamos a los papás a que leyeran uno en cada grupo el cuento que habían elegido. Y los niños se quedaron asombrados y hasta cierto punto apreciaron que una madre de familia, y más si era si era mamá de alguno de sus compañeros, llegara y les leyera, ¿no? Y los niños decían, bueno, pues ¿cuándo vuelven a leer? ¿Por qué? Porque a veces la forma en que leemos en la escuela, eh, creo que es un error como docentes, que queremos leer todos los textos con la misma forma. Es decir, si es un libro si es un libro de cuentos, si es de fábulas, o sea, todos los leemos casi de la misma manera, entonces no hacemos la distinción de cómo se lee, por ejemplo, un poema, o cómo se le hace que ese cuento sea más interesante todavía con los niños. Y si hablamos de niños con discapacidad o niños con dificultades de aprendizaje, pues todavía tiene que ser más la diferencia que se le dé en cuanto a esa lectura, ese tono, ese volumen, ese énfasis, pues para que los niños se atrapen en la lectura y no sea como que más, es que leer es aburrido, pero es aburrido porque nosotros mismos lo hacemos aburrido, ¿no? Así es. Sí, Manuel, entonces como para ir cerrando, está muy interesante la charla. Yo creo que en otro momento estaría interesante que nos compartieras el método troncoso o algunas otras herramientas. Sí, claro que sí. Para ir cerrando, Manuel, creo que englobaste muchas situaciones que hemos venido proponiendo desde este espacio, ¿no? Estas sugerencias para ir abordando el acceso a la lectoescritura desde diferentes también materiales. También me he dado la tarea de compartirles, que elaboremos los portadores de texto a partir de los elementos de casa,
pues loterías, memoramas, ¿no? A través también incluso de algún cuento, el identificar palabras del mismo, para poder ir generando estos procesos que a final de cuentas, lo he venido también comentando, pues abonan un poquito a los niños que tienen mayores dificultades en este acceso a la lectoescritura. Y lo que tú ya ahí nos compartes, pues también abona a todas estas situaciones y hasta además hasta nos lleva un poquito más allá con esas situaciones del propio enfoque, ¿no? Que nos Sí, indica el español, ¿no? En estas situaciones de aprendizaje, donde hasta se abordan los tipos de texto y eso nos va a llevar a ese acercamiento, ¿no? Al código, como tú lo decías, pero también al significado cuando hablamos de la comprensión claro. lectora. Y bueno, pues ya aquí te voy a ir leyendo algunos de los comentarios, Manuel, de Ujú. las personas que por aquí nos estuvieron acompañando. Estuvo con nosotros Naomi Fer, Nancy Palacios, Maggie Zamorita, que nos dice que buen trabajo. Rufina Ciénegas Encarnación también por acá estuvo. Zoé Díaz de El Camo 84. Marta Chong de Perú, también fíjate, de Perú también nos estuvieron acompañando. Órale. Betty del Ángel, de la UDEI 228 y 229, Patti González. Nos preguntan también si hay posibilidad de ese material que nos mostrabas, que si lo tienes en electrónico para poderlo compartir. El Este, de terapias, ajá, no, ese material es impreso y ese lo vende, ahora sí que es propiedad de, ahora sí como dijeron, ¿cómo se dice? tiene Propiedad, autor, ajá, diseño de un psicólogo que sí ok. los vende y los puede enviar a domicilio. Es cuestión Igual de si contactarlo en su Facebook. En su Facebook lo pueden buscar como terapia de reforzamiento de habilidades de atención, así como se los leo. me lo, Y me fue lo un mandas material y que lo escribimos, sí, ¿no? Me lo sí, yo mandas y te lo por ahí lo envié. anotamos para que igual si alguien desea, pues consulte o contacte a la persona. También estuvo Guadalupe Espíritu Castillo, quien es que nos compartió su experiencia, que además ella también enfrenta esta situación de dislexia y también nos compartió un poquito cómo la padeció y la vivió en su etapa escolar. ¿Quién más estuvo con nosotros? Yolanda Osorio Hernández, y ella nos hace también por aquí un comentario. Como bien lo dicen, los factores que intervienen en el proceso de la adquisición de la lectura y escritura tienen mucho que ver con su contexto, que es lo que estuvimos platicando, y de ahí que no Sí, se puede generalizar que todos los niños aprenden del mismo ritmo y al mismo tiempo, ya que si un niño que ve de manera cotidiana en su familia que lee o escribe, esto también, hablando también de las neuronas espejo, pues también es una sí, situación que nos ayuda, ¿no? Para que el niño también se motive y despierte ese interés por aprender, además de cómo se comienza a involucrar en el proceso, de modo que no sea algo traumatizante, ¿no? Eso que decíamos, que así sea es. algo placentero y no algo doloroso. Claudia K. también estuvo desde Yucatán. Adri Balchi también nos está viendo. Rufina Ciénegas, ella ya la había comentado. Alejandra Yandis Pérez también, ¿no? También ella dice que su hija ahorita también enfrenta estas situaciones y que pues también la está padeciendo con estas situaciones. Y bueno, aunque aquí también nos comenta que ella tenía un diagnóstico de dislexia, pero pues también ahora ese diagnóstico pues ya se lo dieron con discapacidad intelectual y que también tiene que ver con eso que decía Manuel. A veces el problema de aprendizaje puede ser que no esté asociado a una situación orgánica o a una discapacidad intelectual. Pueden ser situaciones diferentes. Lo que sí puede pasar es que si tienen discapacidad intelectual, además tengan una situación de comorbilidad con relación a un problema de aprendizaje. ¿Sí? Así es. También Yaoli Sol, también por acá nos estuvo acompañando, Emperatriz Pérez de Valencia, y ¿quién más estuvo por acá? Lulu Torres. ¿Quién más nos estuvo viendo? Este, mm, ¿Quién más? Ahorita te digo. Cari Reyes, Naomi Fer, Lulu Torres, Annie Setcam, Sibonet Valle y creo que Andrew también estuvo mirándonos. Y bueno, Adri Balchi y varias personas que por aquí nos estuvieron acompañando en esta transmisión de hoy. Ah, ok, Pues qué Manuel, padre. te agradezco. A Ileana Duarte también, muchas gracias por compartir. Aquí nos dicen,
Lulu Torres, que es del CAM 67, y que si se podría compartir el material del método troncoso. Es decir, si no lo tengas por ahí en algún material, Manuel. Sí, de hecho hay una página donde pueden descargar todo el material, porque incluso vienen fichas específicas para las diferentes habilidades perceptivo-discriminativas. Ahorita se las voy a escribir, te lo voy a mandar para que, porque no me recuerdo bien la página, creo que es Down 21. Sí, si me mandas esos contactos y las páginas, los publicamos aquí para que los tengan los compañeros que aquí nos estuvieron viendo y ellos puedan también ahí revisar. Sí, porque al final el libro del método troncoso sí está. Ah, ya te fuiste en pausa, Manuel. Bueno, en lo que regresa Manuel, ahí una fallita creo que en su internet. Lupita Rea también nos estuvo acompañando, Nancy Roblero Gordillo, compañera también de acá de zona, Chivis Corona, Cristi To y Carla Graciela Cayo Llosa. Iliana Duarte también nos dan las gracias por la actividad que se llevó a cabo. Híjole, ya tuvo ahí una falla en su internet. Entonces, les decía, Manuel Solís es un compañero de Tabasco y pues estuvo aquí acompañándonos. Vamos a esperar si retorna. Bien, el próximo jueves vamos a trabajar un poquito ya sobre estos procesos ay, se me fue ahorita el avión. Estos procesos cognitivos también vamos a seguirlos fortaleciendo, pero vamos a continuar con algunas actividades para el nivel silábico, alfabético y alfabético, que ya tienen que ver con algunas recomendaciones que nos daba Manuel, ¿no? Ya hablar de una situación más global, partir de una situación ya contextualizada para que el niño trabaje todas estas situaciones. Recuerden que para complementar un poquito lo que nos compartía Manuel, que pueden usar ya tablas silábicas como las que les compartí el martes de hace 8 días, que ahí venían algunas tablas que también pueden ser un apoyo visual para los niños, no para que se casen con el método silábico, sino para que sea un apoyo visual para ellos y eso les ayude y les beneficie para este acceso a la lectoescritura. Ah, ya está por aquí, ya regresó Manuel. Yeah. Manuel, ¿algo que quieras complementar para terminar nuestra actividad de hoy? Bueno, es muy importante que tanto docentes como padres sepamos cómo trabajar, ¿no? Creo que al final de cuentas hay muchas cosas que tenemos que ir cambiando y una de ellas es la visión hacia las diversas dificultades, porque cuando nos hablan de dificultades, lo asociamos a algo negativo, cuando en realidad nos está diciendo que hay que dar un poco más de lo que el niño en este caso pueda necesitar. Y eso, a final de cuentas, el confinamiento sí nos hace ver esa parte de cómo lo establezco, qué relación establezco yo con el padre de familia para que a través de él la estrategia de enseñanza y aprendizaje para el niño pueda resultar favorable, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos contribuyendo más a la dificultad y como tú decías hace un momento, perjudicar mucho la parte socioemocional, ¿no? Y es cuando esa parte la que tenemos que tener un poco, o tenemos que tener todavía más, más trabajada, darle más importancia, precisamente porque pues no hay cómo, ¿sí? No hay más espacios que la casa para el poder realizar un trabajo más efectivo, ¿sí? Sí, muchas gracias, Manuel. Pues muchas gracias, amigas, amigos de Educación Especial hoy por acompañarnos. En otro momento ya dialogaremos con Manuel. Hay muchos temas que estamos ahí como preparando. Podemos hablar de evaluación también, que fue ahí en algo que ahí coincidimos cuando nos conocimos. Y bueno, pues algo que les podremos compartir más adelante. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Aquí, estimado amigo. Y nos estamos viendo, ahí seguimos nosotros ahí en contacto. Claro que sí, estamos pendientes. Muy bien, nos despedimos entonces, Manuel. Muchas gracias, amigas y amigos Saludos a todos. Especial. Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Gracias, Manuel. A ti, saludos a todos.